Gracias a Dios porque podemos estar ahora reuniéndonos nuevamente y podemos ir a la palabra del Señor. Y durante esta semana empezamos a meditar en el libro de Job y vamos a estar durante este mes y el siguiente meditando en Job y esperemos que sea de gran bendición a nuestra vida. Vamos a ir a Job capítulo 1 versos 20 al 22 donde iniciamos. Hoy voy a estar compartiendo hasta el capítulo 7, pero quiero tomar como base esta parte porque cuando vemos esta actitud de Job decimos: qué hombre de fe, qué hombre que tenía tanta seguridad en Dios. Pero cuando vamos viendo sus palabras, lo que él está pasando, vemos que era un hombre con debilidades y con miedos o con temores similares a los nuestros. Y vemos que también hay amigos que se acercan a consolarle, a alentarle, a hablarle la palabra, a darle algún consejo. Pero vamos a estar analizando si todas esas palabras son correctas o no. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo Job llega a tener un conocimiento de Dios. Al final, de hecho, del libro veremos cómo es el conocimiento de Dios, pero también ese conocimiento de Dios es para nosotros el día de hoy. Quiero ir a Job 1, verso 20 al 22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo un hombre puede llegar a conocer a Dios? ¿Cómo puede llegar a tener este carácter cuando la prueba es tan dura, tan difícil en su vida? Vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias porque podemos acercarnos a ti, podemos estar ahora recibiendo tu palabra, pero sobre todo recibiendo la unción de tu Espíritu Santo que nos ministra aún en nuestras camas. Nos ha traído de las tinieblas donde estábamos del mundo, nos ha hecho o nos ha redarguido para llegar a ser hijos tuyos, y ahora sigue trabajando en nosotros para ser formados a la imagen de Jesucristo. Así que, Señor, muchas gracias por ese propósito perfecto que cumples en nosotros. Aunque en muchas ocasiones tenemos que pasar por pruebas tan difíciles que no comprendemos, sin embargo, queremos cada día irte conociendo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Una de las reglas de la interpretación de la hermenéutica como principios es que debemos saber que la revelación de Dios y el conocimiento de Dios es progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la historia Dios no se reveló desde el primer momento con todos sus atributos, o el hombre no pudo conocerle totalmente, sino se fue revelando a través de la vida de los personajes, se fue revelando a través de su manifestación. Luego con los patriarcas Dios reveló un poco más de él, luego en el pueblo de Israel y con los profetas se fue revelando más. Con Jesucristo nos habló, dice Hebreos capítulo 1, directamente a través del Hijo, y pudimos ver su gloria. Pero inclusive revelándose de esta manera, nosotros somos tan finitos que no logramos comprender la grandeza de un Dios eterno y creador como el Dios todopoderoso. Aún así, en nuestras vidas, cuando le conocemos, llegamos a recibir a Jesucristo. Conocemos a Dios Padre, a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sin embargo, cada día que caminamos en la presencia de Dios, a través de su palabra, a través de nuestras vidas, Dios se sigue revelando. Y creo que aun cuando partamos y aun cuando se termine esto, dice Pablo, que hasta ese momento entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Hasta ese momento, cuando Cristo vuelva y estemos en su reino, entonces conoceremos plenamente. Pero yo quiero hablar de Job porque Job es un ejemplo de un hombre que va conociendo a Dios. El libro de Job tiene dos partes. La primera parte es narrativa, de hecho son algunos capítulos del capítulo 1 y capítulo 2, luego al final, capítulo 42, es una parte narrativa y lo demás está escrito en verso, como un poema. Sin embargo, todos estos poemas nos van a hablar acerca del sufrimiento y la vida de este hombre llamado
Job, que se puede traducir, ahí lo tienen en su pantalla, como sufriente o arrepentido. En algunas otras traducciones, porque viene desde el árabe, puede ser árabe, y hay algunos hebraísmos también sobre Job, también se le puede traducir como el contendiente. Y no hablando de Job, sino hablando de esa disputa o esa lucha que tenía en su vida, cómo está enfrentando esas dificultades. Entonces, en el libro de Job nosotros vamos a ver cómo va creciendo el conocimiento de Job acerca de Dios. ¿Cuántos conocemos a Dios, hermanos? Bueno, no estuvimos muy convencidos, parece, pero ¿cuántos conocemos a Dios? ¿Y le conocemos plenamente? No puede haber alguien que diga: yo conozco completamente a Dios. Mi conocimiento es perfecto, porque en ese momento que el hombre llegue a conocer a Dios, Dios deja de ser Dios. ¿Por qué? Porque estaría bajo nuestro conocimiento, bajo nuestros parámetros. De hecho, cada día vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Pero no es un conocimiento intelectual, que también debemos conocer la palabra de Dios, sino es un conocimiento de comunión con Dios, de ser transformados día a día a través de esa comunión con el Señor. Y yo quiero que hoy nos pongamos en el lugar de Job y veamos si nosotros somos o tenemos esa vida de un justo, pero un justo sufriente. ¿Por qué? Porque normalmente el mundo piensa, y hasta los creyentes hemos llegado a pensar: si estoy bien con Dios, todas las cosas tienen que salir bien, no tengo que sufrir, ¿o no? Pero en muchas ocasiones sufrimos, como todas las personas. Pero ¿cuál es la diferencia? Y eso vamos a irlo viendo también en el libro de Job. Cuando nos habla de Job, en el capítulo 1, Job es de este lugar que usted ve en su pantalla, es de Uz. A partir del capítulo 1, verso 1 nos dice que es de Uz. Y los capítulos que vamos a estar viendo hoy, a partir del capítulo, de hecho 4 en adelante, nos va a hablar acerca de Elifaz, un hombre de Temán, que posiblemente era edomita, descendiente de Esaú. ¿Por qué lo ponemos aquí y marcamos esto? Porque estos dos hombres, ninguno de ellos era judío o del pueblo descendiente de Abraham directamente, bajo la promesa, o de Isaac más bien, de Isaac. Pero están durante el periodo de los patriarcas. Si usted ve, por ejemplo, en el capítulo 36 de Génesis, no lo vamos a leer, pero los primeros versos o casi la mitad del capítulo nos va a hablar de la descendencia de Esaú. Y dentro de la descendencia de Esaú hay un Elifaz y un Temán. Y normalmente los lugares tomaban el nombre de un fundador, en este caso Temán, y por eso era temanita, de ese lugar. Pero bueno, no vamos a meternos en esto. Sin embargo, vamos a ver, son hombres que no son judíos, pero sirven al Dios verdadero. ¿Habrán creyentes que no están con nosotros y sirven al Dios verdadero? Claro que sí, no somos los únicos. Que conocen a Dios, pero también vamos a ver que su conocimiento no es pleno. Por eso le llamé conocimiento de Dios como una pregunta. ¿Realmente conocemos a Dios? ¿O vamos conociendo a Dios día a día? Ahora, esta es la división del libro rápidamente, aunque ya tal vez lo hemos visto antes. Esta es la división del libro. Y usted puede ver cómo dentro de esa división van a haber diálogos. Diálogos entre, primero, bueno, la primera parte, cómo Job es tentado y cómo maldice el día de su nacimiento, del capítulo 1 al capítulo 3. Estas dos primeras partes. Pero a partir del capítulo 4 en adelante vamos a ver un diálogo entre los amigos de Job, Elifaz primero, que vamos a ver hoy, y luego cómo Job contesta, y al final de nuevo en los capítulos 16, 17, 23 y 24 de nuevo vuelve este diálogo. O sea, es el diálogo de Job, el justo sufriente, con sus amigos. ¿Cómo ve él el sufrimiento? ¿Cómo lo ven sus amigos? Luego no solamente va a estar Elifaz, sino también va a estar Bildad, Suita, y al final, bueno, son tres amigos, y al final uno que no se nombra al principio, pero que es Eliú, un joven. Y cuando después de estos diálogos llega Job a entender el propósito de Dios, bueno, no totalmente, pero llega al final al decir: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
¿Cuántas ocasiones el conocimiento de Dios ha sido un conocimiento superficial, un conocimiento intelectual, un conocimiento religioso, un conocimiento doctrinal? Pero no hemos llegado a conocer a Dios en una intimidad. Y esto es lo que realmente tenemos que llegar a conocer, o cómo nosotros tenemos que vivir en ese conocimiento de Dios a través de una verdadera intimidad. Y veamos, esta parte es la que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy. De hecho, la primera parte, cómo hay ese diálogo entre Job y Elifaz. Primero empieza Elifaz y luego Job, y cómo le contesta o cómo van ellos defendiendo su justicia o su postura, su conocimiento acerca de Dios. Primero veamos, Job no entiende el propósito por el que es probado. Muchos de nosotros no entendemos cómo ahora que busco al Señor parece que me vienen más pruebas. Ahora que quiero corregir esto parece que vienen más dificultades, ¿o no? Pero para que una joya, el oro, sea de valor, realmente sea una joya valiosa, tiene que pasar por un proceso duro y por el fuego hasta ser formado, ser purificado. Y también al final Job lo va a decir. De hecho hay un canto, me gustaría que al final de que terminemos Job lo cantemos con Joel, no hoy. Fue un canto que arreglamos hace muchos años, cuando estaba joven y delgado, con mis hermanos, acerca de Job. ¿Cómo es el conocer a Dios? Aunque le buscamos parece que no lo encontramos, pero finalmente Él es el que se revela a nosotros. Él no conoce por qué vienen las pruebas, por qué vienen las dificultades. Y entonces vamos a ver qué es lo que Job conoce al principio de Dios y cómo llega a un conocimiento pleno de Dios. Ahora, nosotros veamos que los personajes en la historia, vamos a ver varios puntos. Primero, los personajes en la historia de Job sí adoran al Dios verdadero, confían en Dios y alaban a Dios, al Dios de la Biblia. Pero recuerden, no eran parte del pueblo de Dios, no estaban bajo la ley, pero creemos que es durante el tiempo de los patriarcas que se da esta historia. Cuando termine el tema, los que quieran, les voy a pasar todo lo que tenga escrito y van a ver en el contexto cómo hay varias posiciones de varios teólogos, historiadores, de Gilis y otros que nos dan ciertas posturas, pero yo creo que eso es más para conocimiento. Sin embargo, vamos a ver cómo es que Dios se está revelando en la historia universal y en la historia de los hombres, en mi historia, en mi vida, en mi condición. Confían en Dios y ellos procuran conocer la voluntad de Dios. Saben que Dios es soberano y es un Dios todopoderoso. Saben esto de Dios. Y nosotros como creyentes sabemos esto de Dios, ¿o no, hermanos? Reconocen también la condición pecaminosa y débil de los hombres y aún el final de los hombres. Ellos reconocen esto. Pero también tenemos que ver, hermanos, que no estamos exentos a las pruebas o sufrimientos aún siendo justos. Mencione un hombre de la Biblia, un profeta, un apóstol que no haya pasado por pruebas por causa del nombre del Señor. Mencione uno. Pero todos estos hombres, dice Hebreos desde el capítulo 10, sobre todo el 11, y va a terminar en el 12 la historia de los hombres de la fe, cómo fueron confrontados con dificultades muy grandes, pero ellos supieron revelar la obra de Dios en sus vidas. También debemos entender que no siempre conocemos la razón por las que vienen los sufrimientos. Hasta ahora no hemos tocado versos, pero usted lo va a ir viendo en todo el libro y vamos a empezar viendo eso en un momento. Además, en las pruebas no debemos abandonar nuestra fe. No es vienen de Satanás, pero Dios las ha permitido, Dios está en control y no es para derribarnos, es para sacarnos después relucientes como oro, dice el mismo Job. También ninguna razón, sabiduría o consejo humano puede ayudarnos en esos momentos tan difíciles. En ocasiones le decimos al hermano y estamos con el hermano o están con nosotros y recibimos su abrazo y su presencia y es hermoso estar ahí.
Pero el hecho de que usted le diga, lo siento mucho, ¿aligerará el sufrimiento a veces del hermano? En ocasiones no. Eso lo tiene que hacer Dios mismo. Pero nosotros podemos estar ahí con nuestros hermanos en el momento de dolor. Y aunque no haya una razón comprensible, la prueba nos ayuda a conocer a Dios, a escuchar a Dios. Solamente Dios es el que puede revelarse en esos momentos, puede mostrar su poder y realmente puede manifestarse como Él es. No como lo hemos pensado o como nos los han enseñado, sino como Él es. Y finalmente, las pruebas nos darán una visión más clara de Dios y de su propósito. ¿Cuántos hemos pasado por pruebas? Hay 3 hermanos, 4, 5. Qué bueno que los demás no. Pero todos hemos pasado por pruebas, pequeñas o grandes, pero hemos pasado. Ahora, primero veamos cómo es el hombre justo. El hombre justo cree comprender la obra de Dios, conoce de Dios. Sin embargo, ninguna sabiduría humana, escucha esto, hermano, ninguna sabiduría humana logrará conocer el corazón pleno y el propósito de Dios. Solamente podemos conocerle a través de lo que Él se revela a nuestra vida. Por eso hay tantas religiones, tantas doctrinas. Unos dicen, yo le conozco correctamente, y otro, no, yo conozco correctamente a Dios. Pero ningún filósofo, ningún pensamiento, ninguna doctrina logrará en palabras humanas revelar lo que Dios es. Realmente Dios es el que se revela a través de nosotros por su palabra. Por eso tenemos que ir diariamente a su palabra. Ahora, vamos al capítulo 1, verso 1 de Job. Y voy a leer, usted lo tiene en la versión 60, yo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era este hombre? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Tenía algún problema moral, ético o religioso? No, era perfecto. Verso 3 dice que su hacienda era muy grande, pero al final del verso 3 dice, y era aquel hombre el más grande de todos los hijos de Oriente. No solamente era perfecto, intachable, espiritualmente delante de Dios estaba bien, sino era próspero. Luego en el verso 5 también nos dice, en la segunda parte del verso, Job, cuando sus hijos hacían convites, fiestas, dice, Job enviaba por ellos y los santificaba, levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, era próspero y además estaba preocupado por la espiritualidad de su familia. Era un esposo y un padre perfecto, podemos decir. ¿Qué le hacía falta a Job? Este es el hombre justo, perfecto, que retiene su justicia en todo momento. Él está adorando a un Dios verdadero. Cuando la palabra de Dios dice que Job era justo, utiliza la palabra tzadak, que quiere decir era un hombre derecho, era un hombre que se le podía absolver de cualquier culpa. También era un hombre justo o era un hombre puro. Para eso se utiliza esa palabra tzadak. ¿Cuántos podemos llamarnos o compararnos con Job y decir nosotros somos justos? Ahora, me detengo un momento aquí porque nosotros a veces pensamos que estos hombres que son de esta manera perfectos, con esta justicia, estos hombres no van a pasar por pruebas. O algunos dicen, bueno, yo busco a Dios para que me vaya bien. No estoy diciendo que no, sí, Dios va a librarnos, pero en ocasiones tendremos que pasar por pruebas. Pensamos que el hombre justo no tiene por qué pasar necesidad. Y en las doctrinas latinoamericanas, o sea, las doctrinas contemporáneas,
Se ha hablado mucho acerca de la teología de la prosperidad, y hay iglesias que están enfocados en que debes dar para que Dios te provea, o entre más das tienes más fe, o estás en esa condición porque no das a Dios, o porque no tienes fe, o estás enfermo porque estás en pecado, y solamente si eres justo te va a ir bien, vas a tener dinero, vas a estar siempre prosperando. Sin embargo, las cosas no son así. Hay muchas teologías, la posmodernidad, la teología de la posmodernidad, la teología latinoamericana, la teología de la prosperidad, la teología de la liberación, y todas esas teologías hablan sobre la liberación de los oprimidos. De hecho, hasta hay una teología feminista y ahora inclusiva, y todos quieren adoptar la Biblia como una fuente. Pero ¿será eso realmente la vida de un hombre justo? ¿Será eso conocer a Dios? Lo digo porque ahora que veamos a Elifaz, vamos a ver que aunque él conoce a Dios, muchos de sus conceptos están más regidos por su experiencia que por un verdadero conocimiento de Dios. Ahora, este hombre que es perfecto va a sufrir a tal punto que, ¿qué hace? Maldice el día de su nacimiento. Vean el capítulo 3, verso 1. No vamos a entrar en todos los versos, pero el 1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, el día de su nacimiento, y decía: no hubiese nacido, hubiera sido como un aborto, hubiera muerto al nacer. ¿Por qué Dios permite este sufrimiento? ¿Y cuántos han pasado por dolores que dicen: yo no quisiera estar pasando por esto? Realmente sí. ¿O por qué vine a este mundo? ¿Qué propósito tengo? Y es, creo, la pregunta de los 64,000 pesos en mi tiempo. Ahora sería del millón. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y la ciencia se pregunta esto, la filosofía se pregunta esto, pero Dios en su palabra nos revela que venimos de Él, vamos hacia Él, y en nuestra vida, a pesar de las pruebas, está siendo usada por Dios. Dios está obrando en nuestras vidas, y Dios nos ha llevado a este momento para conocerle a Él. También Él deseaba haber muerto antes de nacer. En el 3:11, mire lo que dice: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? En la actualidad hay jóvenes, sobre todo en la adolescencia, y esta generación de cristal que muchos le llaman, se ofenden con todo, sufren por todo, hasta por juegos ahora. Y hay que tener cuidado con las redes sociales, aunque usamos para compartir la palabra de Dios, pero tengamos cuidado, seamos prudentes. Mejor si no estamos ahí, porque los retos que se han puesto a veces ahí, jóvenes se han muerto, se han suicidado, han promovido la promiscuidad, la delincuencia, la rebeldía. Ahora la gente, en lugar de escuchar la sabiduría de Dios y de los ancianos, está siguiendo a los influencers, que quiere decir influenciadores en español. ¿Quiénes son? Jovencitos, jovencitas que a veces ni siquiera tienen una educación formal, otros ni siquiera tienen experiencia, otros sus consejos son contrarios a la naturaleza, contrarios a Dios, contrarios a la familia. Y esto es lo que está siguiendo en el mundo. Capítulo 3, verso 20. También Job no entiende por qué nació para sufrir tanto. Dice: ¿por qué se da a luz al trabajado y su vida a los de ánimo amargado? Llega la vida a estar en una condición de amargura y dice: ¿para qué vine a este mundo? Sobre todo a veces cuando viene una enfermedad o un quebranto económico. ¿Para qué vine? Lucho y no logro. O una enfermedad que es degenerativa, decimos: ¿por qué? Pero hermanos, ¿quién de nosotros no va a morir en este mundo? Físicamente, todos vamos a morir. Sin embargo, la vida que el Señor nos ofrece es eterna, pero no es de este mundo. ¿Cómo estaba en su corazón Job? Y quiero que usted lo entienda para que se identifique con él. Ya ha llegado al punto en el capítulo 3, verso 24, que gime. ¿Qué es esto? Un dolor profundo desde las entrañas. Pues antes que mi pan viene 1000 suspiros. O sea, antes que coma ya estoy lamentándome, y mis gemidos corren como aguas. Hay gente que ha sufrido y en la noche, ¿qué hace? Gime, llora, y cuando está solas se acuerda de lo que ha sufrido. Fue violado,
fue abusado, fue maltratado, fue despreciado, perdió un ser querido, tiene un complejo y sufre a solas. No sé si le ha pasado. Y hoy que compartíamos en la mañana, uno de los hermanos decía, bueno, la vida de Job fue como la de todos nosotros juntos. O sea, todos los sufrimientos de Job se vinieron a él. Y él decía, han pasado como agua sobre mí. A veces nos quejamos por algo. Nos quejamos porque el hermano no nos saludó. Nos quejamos porque hoy no tengo gas. Nos quejamos porque qué dura está la subida para llegar al templo, ¿o no? Nos quejamos porque el trabajo está muy pesado. Nos quejamos porque pues no mido 1.90. Ahora los jóvenes, ¿no? O porque no tienen esto, no tienen el otro. Pero si pasáramos lo de Job, él sufrió todo lo de nosotros en una sola persona. En un solo día vino sobre él. Pero Dios estaba allí con él. Amén. ¿Cuántos quieren ser como Job? Creo que ya no nos gustaría ser como Job. Pero ¿cuántos quisieran que Dios obra en sus vidas? Y yo creo que a través de esas pequeñas o grandes pruebas, porque para algunos son grandes, han pasado pruebas grandes, Dios se ha estado manifestando en ustedes. Ahora, llega el momento de que empieza a ser juzgado. Por eso hablaba del conocimiento de Dios. Viene Elifaz y entonces Elifaz dice, ay amigo, yo he estado contigo sentado 7 días, no he comido durante esos 7 días, pero vengo a estar contigo. ¿Era o no un buen amigo? Claro que sí. 7 días en ayunas, sentado con Job. ¿Dónde estaba sentado Job? Entre cenizas, dice que venían los perros y le lamían las llagas, y él se puso ceniza en su cuerpo en señal de duelo, se rapó, rasgó sus vestidos, y él no estaba en una buena silla, él estaba sentado en tierra, humillado, enfermo. Y ahí sus amigos estuvieron con él, vinieron de lejos. Eran hombres ricos, como él. Eran buenos amigos, como tal vez tú eres un buen amigo de otro hermano. Pero entonces él empieza a hablar. Pero vamos a ver que en el capítulo 4, cómo Elifaz tiene un conocimiento de Dios y quiere alentar a Job, pero lo hace de una manera incorrecta. Primero vamos al capítulo 4, verso 8. Dice, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. En la versión, nueva versión internacional, en traducción del lenguaje actual, en la Biblia de las Américas, dice, en mi experiencia. O sea, él va a empezar a aconsejar y va a hablar de Dios. ¿De qué manera? De su experiencia. No quiere decir que sea malo que experimentemos de Dios, sino cuando hablamos desde nuestra experiencia no es suficiente para dar un buen consejo acerca de Dios. Tenemos que ir a la palabra del Señor. En mi experiencia, en lo que yo he visto, en lo que se ha venido a mí, y luego dice en el verso 13, en imaginaciones de visión nocturna, en otras versiones dice, en visiones espirituales. Esta es otra forma de conocer a Dios o de aconsejar, en visiones, en experiencias, en manifestaciones espirituales. Y esto tampoco es seguro. ¿Por qué? Porque a veces nuestra emoción, nuestra revelación no proviene de Dios, proviene de mi sentir. Una persona una vez me decía, oiga pastor, ¿qué significa esto? No estoy diciendo que Dios no se revele por sueños. Dios lo puede hacer porque lo hizo antes y no podemos limitarlo, claro que sí. Pero tenemos, ¿qué dice Pedro? Una revelación perfecta ahora, que es la palabra de Dios, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y me decía esta persona, oiga pastor, no es de esta congregación, oiga pastor, mire, soñé esto y esto. Y le dije, hermana, ¿no comió mucho en la cena? Porque puede ser que hasta se indigestó, y eso, o sea, no todos los sueños deben de tener una interpretación. O algunos andan
buscando libros de interpretación de sueños. O algunos dicen, es que yo soñé esto. ¿Recuerdan el tiempo de Jeremías también? Algunos decían, yo soñé. En el tiempo de Ezequiel, y el Señor les dice, ellos dicen, Dios me dijo, cuando yo no les he dicho nada. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando alguien dice, es que el Señor dice. A ver, ¿qué Señor? El Señor de la Biblia no puede ir en contra de su palabra. Y no puede aprobar cosas que van en contra de su naturaleza. O ese Señor eres tú, o es el otro, o es el enemigo. Porque a veces se mete. Recuerde la iglesia de Tiatira también en Apocalipsis, capítulo 3, si no me equivoco. Bueno, que había ahí una mujer llamada Jezabel que decía que llamaba a todos para que conocieran las profundidades de Satanás. Y lo único que hacía era dirigirlos ¿a dónde? Al pecado. Cuidado con eso. Esto no es seguro. No quiero decir que Dios no se pueda revelar por sueños. Sí puede hacerlo, porque Dios es todopoderoso. Sin embargo, lo va a hacer cuando realmente hay un propósito en nuestra vida, como lo hizo también en muchas ocasiones en la palabra de Dios. En el verso 15 nos dice, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. O sea, su visión vino de una manifestación espiritual rara. Ahora, su conocimiento de Dios, ¿de dónde vino? De su experiencia, de lo que ha visto, de un sueño, de una experiencia espiritual. Tengamos cuidado en esto. Ahora, a partir de ahí, él va a empezar a aconsejar. ¿Y qué es lo que va a aconsejar? Primero, empieza a condenar a Job sin misericordia. Empieza a hacer juicios. ¿Desde dónde? Desde su experiencia, de lo que ha visto, de sus visiones. No del corazón de Dios y de la palabra de Dios. Elifaz de Temán, como les decía hace rato, posiblemente descendiente de Esaú, va a tener un diálogo con Job. Y en el capítulo 4, verso 5, le empieza a decir, mire qué consuelo, ¿cómo se encuentra Job? Recuerde, vea esa imagen ahí sentado, y usted viene a aconsejarle, ¿y qué le dice a su amigo que está sufriendo, que ha perdido un ser querido? Qué bueno que lo perdiste, ¿no? ¿Así le dice? O eso te mereces. ¿Así lo aconsejaría? ¿Eso muestra el amor de Cristo? O usted, por ejemplo, ve a un hermano y está enojado con él, que no debe estar enojado, ¿no? Es nuestro hermano, pero ve a ese hermano y le voltea el rostro, no le habla. ¿Cómo podemos llamarnos hermanos? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios cuando no amamos a los hombres y a los hermanos? Tenemos que amar a nuestros hermanos. Y bueno, para el amor usted vaya a Primera de Juan luego y en su casa y va a ver acerca de ese amor en la iglesia. Y entonces le dice en el capítulo 4, verso 5, voy a leer desde el 4. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. O sea, tú alentabas a los que pasaban por pruebas y los aconsejabas. Verso 5, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. O sea, tú hacías esto, mira, aconsejabas a otro y ahora tú no aguantas, no soportas. ¿Qué es lo que usted necesita cuando está pasando por una prueba? Que te digan, Julia, qué bueno que estás pasando por eso. ¿Verdad que no? Necesitas a alguien que ore por ti, que tal vez si he pecado me diga, hermano, estás mal en esto, pero yo te voy a ayudar a salir de esa situación. Vamos a buscar juntos al Señor. Pero se da cuenta cómo es este hombre que por la experiencia quiere aconsejar, no tiene el corazón de Dios. Verso 6, vea cómo le reclama y le dice, tú no conoces realmente a Dios, tú no eres íntegro, no es tu temor a Dios tu confianza. O sea, si tú realmente temieras a Dios, ¿no confiarías en Él? Es una pregunta retórica, con ironía. Verso 6, ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? O sea, si tú caminaras en integridad, ¿no tendrías esperanza?
Lo que le está diciendo es: no caminas en integridad. Tú no eres inocente. Mire cómo juzga. ¿Cuántos han venido? Y recuerdo que una vez una persona decía: es que yo tengo el don de exhortar. Ah, sí. ¿Y qué es el don de exhortar? Cuando yo veo a un hermano mal, lo regaño. Ah, bueno. ¿Y sabes qué es exhortar? Pues sí, llamarle la atención. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Y en el original, exhortar quiere decir animar. ¿Eres bueno exhortando? No, pues no. ¿Qué quiere decir? Alentar al que está caído, al débil. En el capítulo 8, en la segunda parte, que ya leímos hace un momento, pero voy a leer todo. Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria la ciegan. O sea, lo que cosechas, más bien, lo que cosechas es fruto de lo que sembraste. Entonces tú sembraste mal y te ha venido todo este mal. ¿Sería una manera de aconsejar? ¿De animar? ¿De dónde viene? De su experiencia, de sus visiones, experiencias espirituales. Capítulo 5, verso 3. Vea, todo ese mal, le dice, que ha venido a ti y a tus hijos, es el resultado de tu necedad. Mejor presenta tu caso delante de Dios y reconoce que eres culpable. Realmente, aunque sí es correcto, pero está mal aplicado. ¿Por qué? Porque no conocía la situación de Job. ¿Cómo lo había considerado Dios? Justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aún cuando vino toda esa prueba, él adoró a Dios. No atribuyó despropósito a Dios. Pero veamos al capítulo 5, verso 3. Aquí sí voy a leer varios versículos. Yo he visto al necio que echaba raíces, o sea, que crecía, y en la misma hora maldije su habitación. Y dice: ¿por qué es necio? Verso 4. Sus hijos estarán lejos de la seguridad. ¿Cómo estaban los hijos de Job? Habían muerto. En las puertas serán quebrantados y no habrá quien los libre. ¿Qué le está diciendo a Job? Eres necio. 5. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. O sea, el mal no surgió así esporádicamente. Verso 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Verso 8. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Yo haría eso. ¿Qué vas a hacer tú, Job? Porque tú eres necio. Esto es lo que te mereces. Estamos viendo esto, ¿por qué? Porque es un conocimiento imperfecto de Dios. Es un conocimiento que en ciertos momentos son correctos, porque adoraban al Dios verdadero, conocían a Jehová. Sin embargo, no habían tenido ese encuentro. Si Job, siendo perfecto, al final dice: ahora te conozco, ¿se imagina a sus amigos? Pero también servían a Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos conocer a Dios? Entonces, como dice Santiago, cuando vengan esas pruebas, debemos gozarnos, sabiendo que esa prueba está produciendo que seamos finalmente perfectos y cabales, sin que nos haga falta cosa alguna. Ahora, vea, lo que está diciendo, o está mezclando la verdad de Dios con mentiras. Lo que está diciendo: el hombre no es justo delante de Dios. ¿Y habrá algún hombre justo delante de Dios? No, eso es correcto. Capítulo 4, verso 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? No es el hombre más justo que Dios. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? En ninguna manera. Esto es un conocimiento verdadero. Capítulo 4, verso 19. ¿Cuánto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla? En otras versiones dice: y que serán quebrantados para no levantarse. Y es cierto, Dios quebranta de esta manera, pero ¿realmente nos quebranta para no levantarnos? No. En el caso de Job, ¿qué estaba haciendo? Para perfeccionarlo.
Porque nada más este hombre puede ver hasta donde sus ojos ven, donde su experiencia ve. No puede conocer el corazón. Capítulo 4, verso 20, vea cómo es el conocimiento de Elifaz acerca de Dios. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ellos. Estos hombres se pierden para siempre. ¿Será que el sufrimiento es para siempre? ¿La prueba será para siempre también? No. ¿Qué nos dice Pedro? Que por un momento somos probados para que después de esto Él nos afirme, fortalezca y establezca. Capítulo 5, verso 10, ¿no? De Primera de Pedro. Él está trabajando en nosotros. Por un momento, si es necesario, tengamos que ser probados y pasados por diversas pruebas. Hermano, así que lo que estamos pasando es para que Dios obre en nosotros. Así que había un conocimiento correcto, pero a veces era imperfecto. Todavía no llegaba a conocer a Dios. Además, él dice de Dios que Dios es un Dios desconfiado, es como los hombres. Dios está limitado. Dios no conoce los pensamientos de los hombres. Eso es lo que dice Elifaz, capítulo 4, verso 18 y verso 19. Dice: he aquí, en sus siervos no confía. En otras versiones, y como lo dice enseguida, y notó necedad en sus ángeles. En otras versiones dice: en sus ángeles no confía. O sea, Dios no confía en sus ángeles. Es como los dioses paganos. Es así desconfiado como los hombres. ¿Será que Dios es así? ¿Será que Dios tiene temor? En Él no hay temor. En Él no hay oscuridad. Verso 19: ¿cuánto más en los que habitan en casa de barro? O sea, si Dios no confía ni en los ángeles, ¿cómo va a confiar en ti? Hermano, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1. Él tiene un propósito perfecto con nosotros. Él sabe el interior de nuestro corazón. Mire, vamos al Salmo capítulo 1, verso 6. Un salmo muy conocido. Pero yo he puesto mi ley sobre, me equivoqué. Verso 1, capítulo 1, verso 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué hace Dios? Conoce el camino de los justos, conoce el corazón, conoce el pensamiento. No es un Dios desconfiado, conoce tus intenciones. En Hebreos 4, verso 13, ya en el Nuevo Testamento, vea cómo es un conocimiento imperfecto que tenía Elifaz de Dios, y a través de esa experiencia y de sus visiones espirituales, él quería aconsejar. Hermano, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Dios y conocerle, para entenderle, para conocer a Dios. Por eso debemos meditar y luego poder vivir esa palabra, poder hablar, poder predicar, poder aconsejar. Hebreos capítulo 4, verso 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, lea conmigo: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué conoce Dios? Todo. Y hay una cantidad de versos, muchos, que nos hablan acerca de ese conocimiento y la sabiduría de Dios. Ahora, le está diciendo también: si Dios no te responde, ¿qué haremos? Vea el mal consejo, capítulo 5, verso 1. Ahora pues da voces, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Si Dios no te responde, ¿a quién buscarás? Es una pregunta retórica, pero a la vez lleva una verdad y lleva también una falsedad. Es cierto, si Dios no responde, no habrá quien responda, pero al mismo tiempo está diciendo: si Dios no responde, ¿podemos acercarnos a alguien más? ¿O podemos buscar a alguien más? Y este es el pensamiento del hombre. O sea, es cierto, nadie más nos podrá responder. Pero ¿qué hace el hombre cuando piensa que Dios no le responde? En su experiencia, en sus visiones, en sus sueños. ¿Qué hacen los mexicanos? Acuden a
imágenes, santos, religiones, y a veces dentro de la misma iglesia cristiana. Agua bendita, va a decir hermano en la iglesia cristiana, pañuelos ungidos, la unción del profeta o del apóstol, del manto, de no sé qué tantas cosas. Y hermano, estamos quitando a Dios, al Dios todopoderoso y soberano de su lugar, y estamos confiando en algo más. Estamos confiando a veces en nuestro trabajo, en nuestra carrera, en nuestro conocimiento. Nosotros nos estamos poniendo en lugar de Dios. Si Dios no responde, no habrá quien responda, porque Él es el único Dios verdadero. Hermano, qué riesgoso es conocer parcialmente a Dios. Qué riesgoso. También tiene un conocimiento correcto en el capítulo 5, verso 9, acerca de cómo es Dios. Luego el verso 10 también, pero el 9 empecemos. Dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin números. ¿Este es el Dios todopoderoso, hermanos? Amén. Sí, ese es el Dios. Verso 10, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone los humildes en altura. Verso 12, que frustra los pensamientos de los astutos. Verso 13, que prende a los sabios en la astucia de ellos. No leí todos los versos completos, pero hermano, ¿no es este nuestro Dios? Es cierto, ese es nuestro Dios. Pero Elifaz a veces no puede comprender completamente a Dios y no lo puede presentar claramente a Dios, porque su conocimiento de Dios está sobre experiencias, sobre sentimientos, sobre sueños, sobre visiones espirituales. Capítulo 5, verso 17, le dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Es dichoso el hombre a quien Dios castiga? Sí. Porque Dios al que ama y al que recibe por hijo, lo corrige, lo disciplina. Sí, es cierto, esto es verdad. Sin embargo, hermanos, recuerde que Él estaba obrando sin misericordia con Job. Realmente Job no está sufriendo por su pecado. Sí es dichoso porque Dios está manifestando en su vida. Pero hermano, para que lleguemos a este conocimiento, luego veremos en Job. Hermanos, ya se me está yendo el tiempo, ya se me fue el tiempo. Cuando veamos en Job cómo él va conociendo a Dios, vemos que lo que él necesitaba eran amigos más que le hablaran de Dios, que le mostraran en su vida el amor de Dios, el conocimiento de Dios. Verso 18, capítulo 5, verso 18. Es correcto lo que conoce Elifaz y dice: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. Es cierto, aún Él permite esto y también Él trae la sanidad. Capítulo 5, verso 19, y vea: en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. ¿Es correcto o no esto? Está en la Biblia y es correcto. Pero Dios te libra en 6 tribulaciones o en 7. Para los judíos el 7 era número de perfección y completo. ¿Dios te librará de todas las cosas? Sí y no. Va a decir, ¿cómo sí? Sí, porque Él está obrando su perfecta voluntad en todo momento. Y por un propósito estás pasando en ello. Pero el entendimiento de Elifaz es: no vas a pasar por pruebas. Y este es el pensamiento humano, ¿o no? El cristiano no tiene que pasar por pruebas. O sea, sí, Dios nos va a librar porque está manteniendo nuestra vida, como no permitió que Satanás tocara su vida. Pero por eso no pasaría pruebas. Sí pasa por pruebas. O sea, a veces generalizamos ese conocimiento de Dios y lo aplicamos a todo, porque no hemos llegado a conocer plenamente a Dios. Entonces, en ocasiones sí, en ocasiones no. Pero ¿cómo entenderemos qué es el propósito de Dios? ¿Cómo conocer a Dios si Dios está librando de tribulaciones? Vamos al Salmo 91. Es un salmo hermoso.
Salmo 91, versos 3 y 4. Y el problema no es que Dios no libre o no, sino el problema es dónde estamos poniendo nuestra mirada, en las circunstancias, no en el propósito o la obra final que Dios tiene para nosotros. Dice el Salmo 91, 3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y decimos amén. Pero de lo que está hablando es que no vamos a pasar por pruebas. No, sino que Dios va a permitir que aún en medio de las pruebas, recuerde el Salmo 23, aún andemos en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aún en esas circunstancias aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. El hombre, dice en el capítulo 5 de Job, verso 20, será salvo de la muerte. Dice: en el hambre te salvará de la muerte, y el poder de la espada en la guerra. O sea, Dios no permitirá que venga hambre ni venga espada. Esa es la teología de la prosperidad y que mucha gente quiere ir. Hermano, si predicáramos aquí que si usted viene y trae dinero, Dios le va a prosperar y lo va a hacer rico, ¿cuánta gente vendría? Pero si predicamos la palabra de Dios, ¿qué dicen algunos? No, es que esa palabra es dura de escuchar. Pero esa es la palabra de Dios. Si usted quiere oír de eso, vaya con los motivadores. Ahora se da mucho, ¿no?, que lo llaman al coaching o a darle un trabajo, y al final están vendiendo productos y dice: no, es que tú debes de ser próspero. Eso es lo que el mundo siempre habla. Pero hermano, la palabra de Dios a veces permitirá que pasemos por el fuego. Bueno, quiero ir terminando con estos últimos versículos y luego veremos el siguiente domingo cómo es la respuesta de Job. Conocimiento de Dios de Job. Ahora estamos viendo a Elifaz, un conocimiento imperfecto. Capítulo 5, versos 22 y 23. Aún le decía él: aún las fieras no te van a hacer daño. Capítulo 5, versos 22 y 23. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás un pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. No te preocupes, no te vendrá nada mal de esto. ¿No es lo que pensamos a veces? O sea, había un conocimiento correcto de Dios, pero a veces también había un entendimiento incorrecto de Dios. ¿A dónde está llegando nuestro conocimiento? Y eso va a depender de la comunión que tenemos con el Señor. Capítulo 5, verso 24. Dice: si tú fueras justo, recuerda que empezó diciendo esto: si tú fueras justo no te vendría esto. Lo que sembraste, eso estás cosechando. Verso 24: sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. ¿Es cierto? Sí, porque Dios dijo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero no está hablando de ese nada material o físico. Y él dice: vas a tener paz en tu tienda. ¿Qué había pasado en las tiendas de sus hijos? Había caído y ahora no tenía nada, porque eres injusto. Se da cuenta, aunque hay un conocimiento correcto de Dios, hay un entendimiento incorrecto del obrar de Dios. ¿Sí? Por eso debemos de tener mucho cuidado. Había una congregación que conocí hace mucho, y me decía un amigo, y lo estimo. Eso estaba allá por el Estado de México. ¿Cómo se llama? Una loma ahí por Atizapán. Y eran hermanos muy disciplinados, pero la iglesia, ¿sabe cómo se llamaba la congregación? La iglesia de los perfectos. Así, ese era su nombre. A mí me llamó la atención. Y él decía: aquí sí somos perfectos. Yo dije: wow.
y me dicen, oye, ¿por qué no vienes a trabajar con nosotros? Dije, no, es que yo no soy perfecto. No, no es cierto, no le dije eso. No le dije eso, pero dije, no. Y yo estimo mucho a este hermano. Un día me dio un rayo, lejísimos, ¿no? Y lo estimo mucho, lo amo. Y lamentablemente hace como 10 años hubo un problema muy fuerte y prácticamente casi se terminó esta congregación. Porque ellos estaban confiando ¿en qué? En su sabiduría, en ellos mismos. Conocían la palabra de Dios, pero la estaban aplicando mal. Capítulo 5, verso 25 dice: así echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Y eso dice la palabra de Dios. Sí, Dios le había dicho a Jacob que sus hijos serían muchos, como la arena del mar, como las estrellas. Es cierto. Sin embargo, hermano, era un conocimiento correcto, pero mal encauzado, mal aplicado, sin conocimiento, intimidad de Dios. De hecho, eso lo veremos en el siguiente servicio, el siguiente domingo. ¿Qué es un verdadero conocimiento de Dios? No queda en un conocimiento intelectual, no queda en hablar la palabra de Dios, queda en aplicarla correctamente, queda en vivir esa palabra en nosotros, en tener un encuentro personal, una comunión perfecta con Dios. Ese es conocimiento de Dios. No nos vanagloriemos cuando conocemos más del Señor, sino cada vez que conozcamos más del Señor, seamos más humildes para reconocer que lo que hemos conocido ha sido por la gracia de Dios. Que cada vez que conocemos más al Señor, nuestras vidas sean transformadas a la imagen de Cristo. Que cada día que conocemos más al Señor, seamos más amorosos como Él es. Que cada día que conocemos más al Señor, nos humillemos, como decía Juan el Bautista: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Queremos conocer a Dios, hermano? Empecemos hoy por conocerle en su palabra y luego por empezar a vivir ese amor de Dios en nuestras vidas. Vamos a ponernos en pie y oramos. Padre, te damos gracias en esta hora por revelarnos tu palabra. Queremos ir conociéndote cada día. No queremos juzgar con ímpetu, con ironía, con injusticia, con sarcasmo, sin misericordia a nuestros hermanos, sino por el contrario, ponernos en el lugar de nuestros hermanos. Orar por ellos, interceder por ellos, levantarle las manos, estar poniendo nuestro hombro para que camine juntamente con nosotros, hasta que después mi hermano o mi hermana sea alguien fuerte, que camine en el temor tuyo. Señor, por eso muchas gracias por habernos hablado tu palabra. Síguete revelando a nosotros. Queremos tener ese conocimiento verdadero e iremos conociéndote día a día, no solamente en lo intelectual, no solamente en la palabra escrita, sino esa palabra escrita en nuestros corazones, no solo en piedra, sino en nuestra vida, en el nuevo pacto. Padre, ahora te bendecimos y te exaltamos. Toca la vida de mis hermanos que están aquí presentes, como los que están a distancia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Y hermanos también que están a distancia, Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar.